Oremos en esta hora. Padre, muchas gracias. Gracias, de verdad, por tu presencia. Podemos sentir tu presencia, Señor, con nosotros. Esa gloria tuya, Señor, que ha descendido, que está sobre este lugar, Señor, sobre cada corazón. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti a través del cántico, a través de la adoración, de la alabanza, Señor. Muchas gracias. Y ahora, Señor, te pedimos por favor que abras nuestros corazones y que sea tu palabra, Señor, dándonos esa fortaleza, ese ánimo para poder, Señor, seguir corriendo, seguir caminando, Señor. Padre, tú deseas que podamos, Padre, continuar, que sigamos adelante, Señor, y queremos, Padre, escucharte hablar a través de tu palabra, Señor, y quitar todo aquello que nos ha estorbado para poder caminar, Señor, y queremos ir, Señor, queremos, Padre, ser enviados por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén, Señor. Isaías capítulo 6, verso 7. Buenas noches a todos y disfrute este tiempo. Amén. Isaías capítulo 6, verso 7. Cuando lo tenga, glorifique fuerte el nombre del Señor. Vamos a leer hasta el versículo 8 y aquí vamos a ver un poquito, ¿verdad?, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Sí lo tiene? Isaías capítulo 6, verso 7, dice así la Escritura: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Una vez más vamos a leerlo juntos, desde el 7 y el 8. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y mire qué hermosas palabras, ¿verdad?, del profeta, y vemos, ¿verdad?, aquí algo muy interesante. Y creo que como cristianos, usted y yo, hermanos, tenemos un deseo, el deseo de poder servir a Dios. ¿Sí es así? Usted y yo tenemos ese deseo como hijos de Dios, y nos regocijamos, hermanos, en que nuestra salvación... A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí creen que somos salvos? ¿De verdad? ¿Usted cree que somos salvos? Jesucristo nos dio la salvación. Amén. Y muchas veces, ¿verdad?, nos regocijamos por esa salvación y sabemos que nuestros pecados, ¿verdad?, han sido perdonados. ¿Cuántos han sido perdonados en sus pecados? Amén. Sí. Creo que la gran mayoría, ¿verdad?, nos maravillamos de su infinita misericordia. Por eso es que le cantamos, por eso es que nos reunimos para adorarle, ¿verdad? Porque Él nos perdonó cuando usted y yo no merecíamos nada. ¿Sí está de acuerdo? No merecíamos nada y Él nos perdonó. Pero a menudo sucede algo, a menudo va pasando algo. Usted y yo sabemos que que hemos obtenido la salvación, que nuestros pecados han sido perdonados, pero a menudo sucede que muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Muchas veces estamos cargando con cosas que no deberíamos de cargar usted y yo, porque Dios nos ha hecho libres. Y hablamos de la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero lamentablemente y tristemente podemos ver que muchas veces nosotros mismos somos los que vamos cargando con cosas que ya no deberíamos usted y yo cargar. Con cosas con las cuales, ¿verdad?, Dios ya en una ocasión o en muchas ocasiones usted y yo oramos a Dios, le entregamos esas cosas, pero tal pareciera que al salirnos de ese lugar volvimos a cargar nuestro costal, nuestra mochila, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad?, cargando con esas cosas. Y esto es algo que nos detiene de poder seguir caminando. Hay una película que me gusta mucho, ya la pasamos por aquí, ¿verdad? Y habla de un hombre, ¿verdad?, que quería seguir a Cristo. ¿Sí? Quería, ¿verdad?, seguir a Cristo, y por ahí se encontró muchísimos obstáculos. ¿Se acuerda cuál es? ¿Sí? Llevaba una mochila, El progreso del peregrino, la vimos por aquí, ¿se acuerda? ¿Sí? Y no sé si recuerde, ¿verdad?, véala una vez por semana. De verdad que cada vez que la vea va a recibir bendición de parte de Dios. Y vimos, ¿verdad?, cómo ese hombre al ir caminando llevaba una pesada carga. Y mire,
muchas veces usted y yo nos sabemos perdonados, nos sabemos salvos, pero lamentablemente estamos cargando con una maleta pesada, una maleta que no hemos querido soltar, algo que no nos ha dejado seguir caminando como Dios desea. Y eso se llama la culpa, la culpabilidad. Muchos de nosotros nos sentimos culpables por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Y esto es algo con lo que normalmente, ¿verdad? Caminamos y lo tomamos y no lo queremos soltar. ¿Sí? Y esto es algo que nos detiene el avance en el cristianismo, hermanos. ¿Sí? Esa culpa es ese sentimiento que nos hace sentir mal cuando hacemos, decimos o pensamos algo incorrecto. ¿Cuántos han sentido culpa en alguna ocasión? ¿Verdad que sí? ¿Hemos sentido culpa? Sí. ¿Y es una sensación agradable? ¿Verdad que de ninguna manera? De ninguna manera es una sensación agradable, es una sensación incómoda, es una sensación que no nos gusta, el sentirnos culpables. ¿Sí? Y muchas veces, ¿verdad?, caminamos nuestra vida como cristianos sintiéndonos culpables de una infinidad de cosas, de una serie de cosas, las cuales Dios ya perdonó. ¿Cuántos se creen perdonados? ¿De verdad? Si no dice amén es porque entonces está cargando con la culpa. Y qué bueno que en esta noche podemos escuchar esto. Porque tenemos que estar plenamente convencidos. Mire, el cristianismo no es sí, no. O eres tibio o eres caliente. Porque si eres tibio, no hay, ¿verdad? No hay acceso. Entonces, tenemos con toda la convicción de decir, sí, soy salvo. Sí, soy perdonado. Porque no lo hizo ningún hombre, lo hizo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y tenemos que saberlo y tenemos que caminar en base a eso. Ese es el detalle, que como no caminamos en base a esa salvación, en base a ese regalo que Dios nos dio, por eso titubeamos, por eso nos cuesta trabajo. Y saben, estamos cargando con una culpabilidad terrible. Y el objetivo de Dios en esta noche es que usted y yo dejemos aquí ese costal de culpas y que podamos salir de este lugar, de esta noche, libres, porque Dios nos hizo libres. Amén. Para que usted pueda avanzar, vea lo que dice. Regreso a Isaías capítulo 6, versos 7 y 8. Tocando con él mi boca en un carbón encendido, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y escuche, y es quitada tu culpa. Es quitada tu culpa. Y ahorita vamos a ver por qué el profeta se sintió culpable. ¿Por qué? Y vea, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y esta frase, heme aquí, envíame a mí, en la iglesia actual se ha terminado. En la iglesia en este tiempo ya no existe. Ya no existe, heme aquí, envíame a mí. Porque llevamos una serie de situaciones cargando todos los días, cada día de reunión. Decíamos, ¿verdad? Cada día que Dios nos permite poder estar en este lugar, tenemos que disfrutarlo, decía mi hermano, ¿verdad? En el tiempo de la oración. Pero tal pareciera que venimos a este lugar para ver qué recolecto para echarle a mi mochila. Y entro a este lugar y a ver ahora qué voy a ver, y eso lo veo y lo tomo y lo vuelvo a echar a la mochila y salgo más cargado de lo que entré. Porque el cristianismo hoy en día está totalmente desvirtuado. Cada quien cree hacer lo que bien le parece. Cada quien se comporta según sus pensamientos. Y vemos en la iglesia actual, hermanos, que la gran mayoría, por eso no caben en las sillas. Porque la mochila no los deja sentarse bien. Y lejos de dejar esa carga, venimos a la congregación y vimos 2, 3 cosas y las tomamos y se las echamos a la mochila. Y salimos más cargados de lo que entramos, ¿sí? Con culpabilidad en nuestro corazón, ¿sí? Y bueno, Dios es tan sabio que Dios puso, ¿verdad?, ese sentimiento dentro de cada uno de nosotros cuando hacemos algo incorrecto, cuando decimos algo incorrecto o cuando pensamos algo incorrecto. No es necesario hablarlo. Con el hecho de pensarlo, usted y yo estamos pecando delante de Dios, ¿sí? Y Dios conoce la intención de cada uno de los que estamos aquí, de nuestro corazón.
Y muchas veces ese pensamiento que tengo en mi mente, en mi corazón, me lleva a sentirme culpable. Y no sé qué hacer. Hermano, la verdad que me siento culpable. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer para dejar de sentirme culpable? Ahorita vamos a ver algo muy interesante. Y mire, hay algo que Dios puso dentro de cada uno de nosotros, de todas las personas. No solamente hablo de los que ya somos cristianos, sino de los que no son cristianos. Hay algo que Dios puso dentro de cada uno de nosotros que se llama conciencia. ¿Verdad que sí? ¿Ha escuchado usted la voz de su conciencia? ¿Sí? No vaya a pensar que es ese grillito que está ahí chiquito. No. ¿Sí? Dios lo puso dentro de cada uno de nosotros. Todo el mundo la tiene, sean cristianos o no. Todo el mundo tiene esa conciencia. Y cuando alguien hace algo incorrecto, esa conciencia no lo deja estar tranquilo. Esa conciencia comienza a decirle: no es correcto lo que estás haciendo. No es bueno lo que estás pensando. No es bueno lo que estás viendo. No es bueno lo que estás hablando. La conciencia que Dios puso en todo ser humano, vuelvo a repetirlo, sea cristiano o no sea cristiano, ¿sí? Pero desde el momento en el cual recibimos a Jesús en nuestro corazón, Dios puso en nosotros a su Espíritu Santo. Amén. Y ese precioso Espíritu Santo nos recuerda todos los días su palabra. Amén. Y cuando usted y yo no hacemos lo correcto, el Espíritu Santo nos redarguye. Amén. Nos redarguye ahí lo más profundo de nuestro corazón. Y mire, esa conciencia, hablando de la conciencia, es esa alarma que todo ser humano tiene. Es escuche, déjeme decirlo así, esa conciencia es un mecanismo de protección que Dios puso en cada ser humano. Dios es tan sabio, tan poderoso, hermanos. Y puso esa alarma de protección en cada ser humano, ¿verdad? En contra ¿verdad? Ahí al tanto del pecado. Dios puso esa alarma. Cuando el ser humano hace algo incorrecto, hay una alarma que se llama conciencia, ¿verdad? Que le dicta: no es correcto, estás pecando, estás fallando delante de Dios, hay algo que no es correcto. Mire qué hermoso es esto, porque cuando Dios, y aquí todos estamos dentro, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, ni de la humanidad se queda fuera. En todos Dios sopló aliento de vida. Y cuando Dios sopló ese aliento de vida, puso parte de Él en nosotros. Dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es santo. ¿Cuántos creen eso? Dios es 3 veces santo. Pensé que iba a decir más fuerte, amén. Dios es santo. Dios es 3 veces santo. Gloria a Dios, lo dice la Escritura. Y cuando Dios sopló sobre cada uno de nosotros, cuando estábamos ahí en el vientre de nuestra mamá, cuando el espermatozoide llegó a fecundar ahí el óvulo, y ahí Dios sopló sobre cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dios puso de su naturaleza en usted y en mí. Puso de su santidad en usted y en mí. Pero Él sigue siendo todo un caballero y nos respeta y dio libre albedrío. Pero puso esa conciencia como alarma para detenernos de hacer lo que no es correcto. Mire qué Dios tan sabio tenemos usted y yo. Y llegó el día en el cual usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y bueno, vuelvo a repetir, muchas veces usted y yo tenemos una carga tan pesada porque nosotros mismos estamos recolectando y estamos metiendo a nuestra mochila, ¿verdad? Una serie de situaciones que no son correctas, ¿sí? No son buenas. Y cargamos nosotros, ¿verdad? Exceso de carga, ¿sí? Tenemos exceso de carga, ¿por qué? Porque nosotros hemos buscado, porque nosotros, ¿verdad?, hemos querido estar así, porque en el momento en el cual yo creo, es algo personal, ¿sí? Usted podrá decir lo mismo o lo contrario, según usted, pero yo creo en un Dios que actúa por completo. Dios no hace las cosas a medias y te dice: ahorita te voy a dejar así y mañana te sigo cambiando. No, Dios te hace por completo. Sí, hay un proceso, claro que sí, pero cuando Dios mira el corazón dispuesto, Dios cambia por completo la vida y el corazón del ser humano. Tenemos un testimonio de un varón, él ya se fue a la presencia de Dios, un varón de Dios, alcohólico, golpeador con su esposa durante muchísimos años.
Espero no haya nadie aquí así, pero en la Ciudad de México sí hay muchos, y no lo digo por ofender. Al fin ferrocarrilero. Yo tengo familia que trabaja en el ferrocarril. Actualmente hay mucha familia que trabaja en el ferrocarril. Y bueno, la bebida está hasta para aventar para arriba, dicen por ahí. Y era alcohólico. Pero en el momento en el cual él recibió a Jesús en su corazón, escúchame bien, desde el momento en el cual él decidió recibir a Jesús en su corazón, él tuvo un cambio radical. Y él habló con sus hijos y les dijo: si tomamos el camino de seguir a Jesús, se acabó esto. Lamentablemente, bueno, no lo siguieron muchos de sus hijos, ¿verdad? Pero él fue un hombre fiel a Dios, fiel a Dios. Y en el último instante de su vida fue fiel a Dios. Y tuvimos el privilegio de poder estar ahí, siendo fiel a Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque Dios cambia por completo. La carga que llevamos es porque nosotros queremos. Y hay muchas o distintas, ¿verdad?, opiniones, distintas maneras de pensar de muchos de ustedes, de muchos cristianos, que dicen: no, es que es por esto. No, es porque tú lo quieres llevar. Es porque tú lo has adoptado. Es porque tú lo has metido a esa mochila. Porque Dios te hizo libre. Sí, pero el hermano ¿qué? Los hermanos ¿qué? Dios te hizo libre. Y si tú quieres ser libre, entonces confía en Dios. Amén. Pero si tienes una pesada carga es porque tú has querido meter esas cosas ahí en tu mochila y no has podido caminar como Dios desea. Y yo dije días atrás, el camino cada día se va a hacer más angosto, más angosto. Y si seguimos cargando esa mochila pesada, no vamos a poder pasar. Necesitamos soltar todo sentimiento de culpabilidad. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y bueno, la culpa, ¿verdad?, o ese sentimiento de nosotros puede ser peligroso. ¿Sí? Porque muchas veces, ¿verdad?, puede ser un medio para darnos cuenta que estamos... Bueno, voy a decir tres cosas que son importantes. Yo dije que Dios puso en nosotros esa alarma, ¿verdad?, en contra del pecado. Nos alerta para dejar de hacer lo malo. Y muchas veces la culpa, hermanos, hace o nos ayuda a darnos cuenta que estamos desviándonos y que necesitamos corregir. Amén. La culpa, muchas veces que sentimos, nos ayuda a eso, a darnos cuenta que no estamos haciendo lo correcto y corregir, regresar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, vuelvo a repetirlo, fue puesto en nosotros. Es Espíritu Santo, ese soplo que Dios, ¿verdad?, puso en cada uno de nosotros. Y hay una palabra que significa, ¿verdad?, o viene del griego metanoia, que es arrepentimiento, que es apenarse, afligirse. Y esto es interesante, porque cuando usted y yo sentimos esa culpabilidad, ese sentimiento extraño, yo le dije que no es agradable, es una alerta, ¿verdad?, en contra del pecado, nos sentimos mal, y esa culpabilidad, y ahorita lo vamos a leer, esa culpabilidad producida por el Espíritu Santo de Dios nos lleva siempre, escúcheme bien, nos lleva siempre, diga conmigo siempre, nos lleva al arrepentimiento. Cuando usted ha tenido un sentimiento de culpa, y ese sentimiento de culpa no lo lleva a pedir perdón, no lo lleva a arrepentirse, eso produce muerte. Ahorita lo vamos a ver. Pero la culpabilidad que es producida por el Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos. Amén, hermanos. Nos sentimos tristes. Bueno, yo le iba a decir, a ver, ¿cuántos se han sentido? Pero yo creo que nos ha pasado, ¿verdad? Hemos fallado delante de Dios y nos sentimos tristes. Nos sentimos, es más, lloramos y le decimos: Señor, perdóname, no quise hacerlo y te fallé, y Señor. ¿Has sentido eso? Seguro que sí. Seguro que sí. El salmista David, ¿se acuerdan qué pasó con el salmista David también? ¿Sí? Hemos sentido eso, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermanos? Usted y yo doblamos nuestras rodillas, nos postramos ahí en la cama o en el piso y comenzamos a llorar. ¿Y qué decimos? ¿Cuál es la palabra que decimos? Perdón, Señor. ¿Le ha pasado? Perdóname, Señor. Perdóname. Y hay un sentimiento de culpabilidad dentro de mí, pero me lleva a poder pedir perdón, a poder arrepentirme.
a poder hacer las cosas correctamente. Ese es el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. Amén, hermanos. Y bueno, ahora como hijos de Dios sabemos que somos salvos, sabemos que Dios perdonó nuestros pecados, pero ahora tenemos que caminar en santidad. Y cuando usted y yo no caminamos en santidad, hay un sentimiento de culpabilidad. Yo les decía, ¿verdad? El fin de semana pasado, les decía a algunas personas, les decía, quita la imagen que tienes. Es que ese sentimiento de culpabilidad que producen los pastores, esto es algo que tú has cargado. Tú lo estás cargando. Tratamos de exponer la palabra de Dios para que podamos aprender a ser libres. Está en ti, en nadie más. Está en ti el poder entregarle al Señor esa carga. Amén, hermanos. Está en usted y está en mí vivir en santidad. ¿Cuántos creemos? Vuelvo a repetir, ¿cuántos creemos que Dios es 3 veces santo? Amén. Entonces, creo que usted y yo tenemos que aprender a vivir en santidad. Y eso no depende de él, de ella, de ellos, de ustedes, de tú, de él. Depende de nosotros. Amén. Depende de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos, hermanos, que reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros errores y clamar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, escuche, Él es fiel y justo. Diga conmigo: fiel y justo. Porque muchas veces leemos este pasaje: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero se me olvida que Él es fiel y justo. Eso debería de ser suficiente para mí. Él es fiel y justo. Y por esa fidelidad y esa justicia, Dios me otorga su misericordia y su perdón. Amén. Y perdona nuestros pecados. La confesión es importantísima. La confesión nos libera. Sí. Y hace que podamos disfrutar una comunión plena con Cristo. Cuando no hay confesión de pecados, no puedo glorificar el nombre del Señor. Ahí cuando Acán tomó del anatema, lo primero que le dijeron fue: glorifica al Señor. ¿Y qué pasó? No pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque había escondido del anatema en su casa. ¿Sí? Había escondido de lo que Dios no había permitido. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, confesamos, eso hace que usted y yo tengamos una relación más cercana con Dios. Y su Espíritu Santo pone paz en nuestro corazón. Él es Jehová Shalom. Y muchos cristianos, dice mi hermano, muchos cristianos viven sin paz, todos angustiados. Sí, yo conozco muchos angustiados. Todo les angustia, todo les preocupa, de todo tienen temor. ¿Qué acaso Dios no es suficiente? Dios es suficiente. Amén, hermanos. Él está con nosotros. Y cuando yo, ¿verdad?, tengo esa cercanía con Dios porque he confesado mi pecado, entonces puedo vivir en libertad. ¿Qué fue? ¿Cómo cree usted que veían al rey David cuando cometió adulterio? Yo no sé si alguien más se habrá enterado. Mínimo el profeta Natán ya lo sabía. Ya lo sabía. Esta mujer pues cometió pecado junto con él. ¿Cómo se sentiría David después de eso? Bueno, lo podemos ver, ya lo sabemos la historia. Primero él se sintió fatal, se sintió mal. ¿Y se acuerda cuando nació ese niño? ¿Qué fue lo que pasó con ese niño? Estaba enfermo, ¿verdad? Estaba enfermo y el salmista estaba angustiado, estaba preocupado. No había paz en su corazón. Y entonces él se arrepiente, ese niño muere, ¿verdad? El salmista se arrepiente, ¿verdad? Le pide perdón al Señor. Y después, ¿cómo se imagina usted a David? ¿Bien quitado de la pena? No. Él había pedido perdón a Dios y entonces recobró la comunión que tenía con Dios. Muchos de nosotros no hemos recobrado la comunión con Dios porque no hemos confesado. No hemos confesado nuestro pecado. No hemos confesado cosas que todavía están ahí. Las hemos dejado para después. Y por lo tanto mi comunión con Dios está quebrada. Está rota. Sí.
Necesitamos retomar esa comunión con Dios. La verdadera confesión, hermanos, implica el dejar de seguir pecando. Escúchenme bien. Que muchas veces decimos, no, sí, yo me arrepiento, pero sigo sintiendo lo mismo sobre esa persona, sigo actuando de la misma manera con aquellas personas, sigo pensando y hablando y diciendo, ¿verdad? O practicando el mismo pecado, de nada sirve el haber confesado. La verdadera confesión implica dejar de hacerlo, cambiar por completo, hacer lo que a Dios le agrada. Amén, hermanos. Y entonces vamos a disfrutar de nuestra comunión y gozo con el Señor, hermanos. Sí. Bendito el nombre del Señor. Vea, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. Gloria a Dios. Glorifique al Señor en esta noche. Dice así la Escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. ¿Está ahí? Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué, hermanos? Díganlo conmigo fuerte. Arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Otra vez. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando usted y yo pecamos, nos sentimos tristes, ¿verdad? Nos sentimos avergonzados, nos sentimos mal, y entonces lloramos, pedimos perdón y produce arrepentimiento, dice, para salvación, de que no hay que arrepentirse. Escuche, pero la tristeza del mundo, ¿qué dice? Produce muerte. Y aunque muchos de nosotros decimos ser cristianos, la tristeza que sentimos muchas veces no proviene de Dios. Viene del mundo, de la carne. Y podemos darnos cuenta porque no hay un cambio. Nos arrepentimos y pedimos perdón 1000 veces, pero no hay un cambio. La actitud sigue siendo la misma. Y necesitamos, ¿verdad?, usted y yo poder cambiar. Ahora, esto produce una culpabilidad. Y aquí todavía estoy, ¿verdad?, viendo la culpabilidad que sentimos por el pecado, ¿verdad?, producida por el mundo, que produce muerte, y la tristeza según Dios. Amén, hermanos. Y mire, el apóstol Pablo habla de esa tristeza que conduce a un cambio. A un cambio. ¿Cuántos cambios hemos tenido? ¿Realmente somos hijos de Dios? ¿Realmente me estoy comportando, estoy hablando, estoy pensando, estoy actuando como hijo de Dios? Si no, necesito tener esa confesión, ¿verdad? Y tener un cambio en mi conducta. Y mucha gente se entristece por los efectos de sus pecados o por haber sido descubiertos. Solamente por eso. Fue descubierto en el pecado, ¿verdad? O por los efectos, las consecuencias del pecado, se entristece, ¿verdad? Y esa tristeza produce muerte. Escuchemos, hermanos, iglesia, escuchemos por favor. Cuando usted se siente triste y desanimado y dice, ya no quiero, esa es una tristeza que proviene del mundo. Y la pregunta es, ¿el Espíritu Santo en usted qué pasó? Todos nos entristecemos, todos nos desanimamos, todos cerramos, todos fallamos, pero cuando esto sucede hay algo grandioso dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo, que nos recuerda todo lo que Jesús dejó dicho en su palabra y nos lleva a poder hacer lo correcto, no a dejar de buscar, no a dejar de reunirnos, no a dejar de orar, no a dejar de hacerlo. Es increíble que en estos tiempos mucha gente está retrocediendo. Increíble. ¿Qué está pasando? Es que se desanimó. ¿Por qué se desanimó? ¿Por qué se desanimó? Una infinidad de argumentos, listas grandes del por qué se desanimó. Hay una sola causa: dejaste de tener comunión con Dios. Por eso te desanimaste, por eso te fuiste. Es la única causa. Porque cuando yo tengo comunión con Dios, no importa lo que venga a mi alrededor, mi pasión es Cristo Jesús. Amén, hermanos. La tristeza según el mundo produce muerte. ¿Y cuántos muertos espiritualmente ha habido en las congregaciones? Muchos. Porque es una tristeza que es producida por el mundo, por la carne. Y aunque proclamaron a Jesús, y aunque hablaron de Jesús,
Mire todo lo que pasó. Estamos a muy buen tiempo de dejar que el Espíritu Santo de Dios tome control de nuestra vida y nos lleve a poder arrepentirnos. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, vaya conmigo a Hebreos, capítulo 9, por favor. Cuando tengan de gloria a Dios. Hebreos, capítulo 9, versículo 13. 13 y 14 vamos a leer. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, escuche, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Qué dice, hermanos? Limpiará vuestras, ¿qué, hermanos? Vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Vea, ¿para qué? Para servir al Dios vivo. La sangre de Cristo va a limpiar nuestras conciencias. ¿De qué? La culpabilidad del pecado, la culpabilidad que tenemos ahí cargando dentro de nuestra mochila, ¿verdad? O de nuestro corazón, la vamos cargando. Dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis, al Dios vivo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él va a limpiar nuestras conciencias. Un escritor, ¿verdad? El autor de las Crónicas de Narnia, ¿verdad? Él dijo que la verdadera culpa es un sistema de alarma interno que revela el pecado en nuestra vida y nos señala la pérdida de la comunión con Dios. Vean, otra vez, ¿verdad? Dice que la verdadera culpa es un sistema de alarma interno que revela el pecado en nuestra vida y nos señala la pérdida de la comunión con Dios. Y es cierto, he perdido comunión con Dios. Y me siento culpable por esas cosas y siento que no soy perdonado. Y ahí está el enemigo diciéndome: tú no eres perdonado. No, mira lo que hiciste. No, mira lo que dijiste. Y ahí está. ¿Cuántos han escuchado esa vocecita que le dice: no, ya para qué? ¿Sí lo ha escuchado o no? ¿La ha escuchado últimamente? ¿Cuántas veces la ha escuchado de aquí, del domingo para acá? No, ya no, mira esto. Esa no es una voz buena. Es la voz del enemigo que está tratando de culparnos. Es la labor del diablo, culpar a los hijos de Dios. ¿Ya viste? ¿Verdad? Mira lo que está haciendo, mira lo que dijo, mira lo que hizo, mira lo que pensó, ¿verdad? Bueno, que el diablo no conoce nuestros pensamientos. Pero vea, el enemigo de nuestras almas está ahí está, ¿verdad? Señalándonos. Y si leemos, ¿verdad? Una vez más ahí en Isaías, ahí donde iniciamos, en el capítulo 6, dice: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Limpio tu pecado. Isaías ya era un hombre, era un hombre de Dios. Había tenido experiencia con Dios, había, ¿verdad?, sentido su presencia, había escuchado la voz de Dios, ¿sí? Y mire que cuando miró o tuvo esta visión, su reacción fue de temor. Su reacción fue de miedo. Él pensó que iba a morir. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era santo y él no. Amén. Él sabía que Dios era santo. La visión, hermanos, reveló su condición. Y él sabía que no podía contemplar a Dios de esa manera. Mire, si ese sentir lo tuviésemos hoy, la iglesia actual tuviese ese sentir del profeta Isaías, otra cosa sería la reunión. Porque ahora vivimos, decíamos días atrás, vivimos como si no existiera Dios, como si Dios no existiera. Él sabía que no se podía presentar delante de Dios de esa manera. Él sabía perfectamente. Estamos hablando de un hombre que era temeroso de Dios. Y aún así, él no se podía presentar de esa manera, hermanos. ¿Sí? Y entonces el Espíritu Santo de Dios viene. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Es que yo necesito escuchar una palabra de paz. Es que yo necesito una oración de... Lo que necesitas es que el Espíritu Santo te recuerde. Y me recuerde a mí. ¿Sí?
y dejemos que ponga ese carbón encendido en nuestros labios y nos recuerde que nuestra culpa y nuestro pecado ha sido quitado. Amén. Pero cuando sigas esperando de que no, ¿verdad?, es el indicado, hermanos, la situación o la condición que tengamos en nuestra vida va a seguir siendo la misma. El profeta sabía que necesitaba, ¿verdad?, del Señor. Y qué hermoso es esto. Le mostró su condición. La palabra de Dios me muestra mi condición. Qué terrible cuando me ofende la palabra de Dios y me voy triste y ofendido y le echo otra carga a mi mochila. Me fui de aquí ofendido por la palabra de Dios. La palabra de Dios lo único que quiere hacer es mostrarme mi condición. Pero me aferro a mi vida y digo, no, yo no soy así. ¿Y por qué me dice eso si yo no soy así? La palabra de Dios muestra mi condición y me muestra mi condición para llevarme al arrepentimiento y poder servir a Dios, poder tener vida eterna. Entonces cuando la palabra me ofende es porque realmente yo no quiero ser transformado por el Señor. La palabra de Dios me ofende, sí. La palabra de Dios me incomoda, claro que sí. Pero toda tristeza que produce el Espíritu Santo es para arrepentimiento. ¿Sí o no? Es para arrepentimiento. Deberíamos de sentirnos contentos por eso. Porque Dios me está hablando para que yo pueda arrepentirme y poder decir como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hay muchos que no pueden decir heme aquí, envíame a mí, porque seguimos echándole carga a la mochila. Tenemos que dejar ese sentimiento de culpabilidad y sabernos que Dios nos ha hecho libres. Amén, hermanos. El enemigo nos hace y nos recuerda todos los días, ¿verdad?, o nos dice todos los días que no tenemos perdón, que no hay perdón para usted y para mí. Mire Apocalipsis capítulo 12 verso 10, anótelo y yo lo leo. Apocalipsis 12, 10 dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Luego nosotros somos diablos, estamos acusando a todos los hermanos. El acusador es el diablo nada más, ¿sí? Dice, somos diablos, qué feo se escuchó. O queremos tomar ese papel que no nos corresponde. Acusamos a todo el mundo, ¿sí? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sabe que todos los días va un chismoso con Dios y nos acusa? ¿Sí lo sabía o no? Y no es el hermano que dice: mira, Señor, el hermano lo que está haciendo, mira la hermana. No es el diablo. El diablo es quien nos acusa. El diablo es quien va, y el enemigo ha logrado que mucha gente pueda vivir separada de Dios. Separada de Dios. ¿Por qué? Yo les decía el fin de semana a unas personas, les decía: ¿por qué das crédito a eso? No te consta, no des crédito a eso. Cuando tú das crédito a eso, estás poniendo el mal y estás pecando delante de Dios, porque piensas que ellos están actuando en tu contra cuando no sabes. Es que me dijeron, ¿te consta? Pues no, entonces no lo diga. Y el diablo está ahí duro y duro y duro y duro y se ha llevado a muchos se ha llevado. No, es que esto, no, es que el otro. Y la iglesia de Cristo de años para acá sigue en la misma condición, en la misma situación. Por eso no hay crecimiento, por eso no hay avance, ¿verdad? Dicen, por eso somos los mismos. No hay un avance. Necesitamos quitar ese sentimiento de culpabilidad. Habemos muchos aquí, pero muy pocos dispuestos a servir. Porque seguimos cargando una mochila grande, una mochila pesada. Y yo espero que en esta noche no le eche más, sino que la dejemos aquí. Amén, hermanos. Que Dios quiere traer libertad a nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Amén. Hermanos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo, el justo.
Amén. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ya resbalé. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos han resbalado esta semana? Y bien poquitos. Los demás no, qué bueno. Si es en serio, qué bueno. Pero si no levantó la mano, le va a crecer la nariz. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. No es licencia para pecar, no. Es que nos equivocamos. Y es que, a ver, hermanos, ¿cuántos han fallado? ¿Cuántos han resbalado esta semana? No baje la mano. Arriba las manos. Arriba las manos. A ver, ahí, deje la mano ahí arriba. Los que han fallado. En esa falla, no la baje, no la baje. Hasta vamos a hacer la ola ahorita. En esa falla que tuvimos, fuimos llevados a pedirle perdón al Señor. ¿Sí? Si no fue llevado a pedirle perdón al Señor, baje la mano. Y los que sí fueron llevados, permanezcan con su mano arriba. Gloria a Dios. Tenemos el precioso Espíritu Santo, que está siempre ahí con nosotros y que nos lleva a poder hacer lo correcto. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dile a tu hermano, ya baja la mano. Qué grande es nuestro Dios. Así es, amén. Esa razón nos debería de llevar o de llevarnos a adorar a Dios sin reserva alguna, porque Él ha sido misericordioso con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y si has escuchado, a ver ahora, ¿cuántos han escuchado la vocecita del diablo en esos errores que han tenido? Que dice, no, ¿para qué? No, y mire, que no viene el diablo y dice, no, ¿para qué? No, no dice así. Dice, no, ¿para qué vas? No vayas, no sufras. Mira, son malos. Viene tierna esa voz. Si usted escucha la voz y usted se espanta y dice, vete de misa, perdón. Pero normalmente el diablo llega con una voz sutil, suave, y usted dice, sí, es cierto. Es verdad. Sí. Y ahí está el diablo, ahí está el diablo. Hermanos, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de todo pecado. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Una vez que somos librados de esa culpabilidad, hermanos, debemos de comenzar a caminar como libres en Cristo. Como libres en Cristo. Miren el Salmo 103, anótelo por favor, el Salmo 103, versículo 12. Lo vemos ahí en las pantallas, dice la escritura, Salmo 103, versículo 12. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gloria a Dios. ¿Quieren leerlo conmigo? ¿Sí está en pantalla? Síganlo. Vamos a leerlo juntos. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aleluya. Ese es el Dios magnífico que tenemos usted y yo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, tenemos que dejar o tenemos que comenzar a desactivar esa alarma. ¿A qué me refiero con eso? No desactivar el Espíritu Santo, no. A comenzar a desactivar esa alarma. El fin de semana tuvimos 2 fines de semana, ¿verdad? 2 días, los 2 últimos fines de semana que pasaron, ¿verdad? Un curso de primeros auxilios. Y entonces, ¿verdad? El instructor decía, mi labor es llegar al lugar antes del desastre, antes de la situación. ¿Sí? Dice, por eso yo estoy dando estos cursos. Estoy llegando antes de que pase. Y creo que usted y yo tenemos que desactivar esa alarma o no dejar que suene. Tenemos que llegar antes de que suceda. Amén. Dejar que el Señor esté en nosotros y nos indique el Espíritu Santo antes de que suceda. Porque, hermanos, mucha gente se la pasa llorando. Viene a la iglesia y llora. Y se va y vuelve a llorar. Pero es por la culpabilidad que viene cargando.
El Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos limpia de todo pecado, nuestra conciencia de toda maldad. No puedo yo dar crédito a un cristiano que venga cada día de reunión y perdóname, Señor, y otra vez perdóname, Señor. Está bien, qué bueno que pidas perdón a Dios, pero si una y otra vez estás pidiendo perdón a Dios y cayendo en lo mismo, eso no vale, eso no es correcto. Claro que necesitamos la misericordia y la gracia de Dios todos los días, claro que sí. Pero tenemos que comenzar a caminar en santidad, ¿sí? Antes de que suceda, antes de que pase, ¿sí? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Decía un hermano, yo les recomiendo, así dijo, yo les recomiendo que arriba del televisor y arriba de la computadora, ¿verdad?, y en la funda de tu celular puedas poner: cuidado mis ojitos al mirar. Y decía, y cuando enciendas el televisor y veas cuidado mis ojitos al mirar, o una de dos, o apagas el televisor o miras cosas correctas, o terminas quitando el letrero y ves lo que tú quieres ver. Hermanos, cuando tenemos todos los días grabado en nuestro corazón, no encima del televisor, todos los días en nuestro corazón que Dios es un Dios santo, hermanos, vamos a ahorrarnos culpabilidades o culpas o sentimientos terribles que nos lleven a la muerte quizá. Amén, hermanos. Vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Cómo puedo quitar eso? Bueno, para poder prevenir, para poder evitar caer, ¿sí?, tengo que orar, tengo que reunirme, tengo que ayunar, tengo que leer la Escritura. Por eso es que normalmente desde este lugar decimos: reúnase. Yo no comparto la idea de estar faltando constantemente en la congregación, porque si no te agarras de Dios, ¿de dónde te vas a agarrar? Y si te quieres hacer muy fuerte, cuidado. Hubo un hombre de Dios, un joven de Dios, que Dios le había dado promesas, que Dios le había dicho lo que iba a hacer, a dónde lo iba a llevar. Hermano Mario nos compartió un poquito, mencionó un poquito acerca de José, ¿se acuerdan? Sí. Pero él no se quiso hacer el fuerte con la esposa de Potifar. Él salió corriendo. ¿Por qué salió corriendo? Porque sabía que era tarde y corría el riesgo, corría peligro, y por eso salió corriendo. Y muchos de nosotros dicen: yo no necesariamente, pues si no me voy a perder. Es que luego los hermanos como que exageran, pues por un día no creo que me pierda. Pues yo también creo que por un día no te vas a perder, pero en muchos se les está haciendo una costumbre y su vida espiritual no avanza. Y en la primera situación de riesgo, de peligro que venga a tu vida, lejos de trabarte de Dios, te vas a hundir, te vas a alejar y vas a culpar a todo el mundo porque perdiste la comunión con Dios. Por eso es importante el poder unirnos, para no tener ese sentimiento de culpabilidad que me haga sentir terrible. Pues yo tengo que prever, yo tengo que prevenir. Amén, hermanos. Tengo que hacer lo necesario. No sé si fue, creo que sí fue hoy en la mañana, no me acuerdo bien, pero hoy es miércoles, ¿verdad? Creo que fue hoy en la mañana, ¿verdad? Vi a toda la gente que estaba formada para recibir, no sé cuántas dosis llevan de la vacuna. Y bueno, la gente está haciendo lo necesario para no enfermarse, ¿cierto o no? Y ahí está formada la gente, ¿sí? Independientemente si usted crea o no crea en la vacuna. Bueno, ahí estaba la gente formada, ¿verdad?, haciendo algo para poder tener salud, para no enfermarse. Yo decía que así estuviésemos formados para llegar a la congregación, para entrar a la congregación, que así estuviésemos formados todos, porque estamos previendo para no enfermarnos espiritualmente hablando, ¿cierto o no? Y está la gente formada, y es más, se van desde un día antes con su banquito y se sientan en la noche y están en pleno frío. Yo no sé si usted fue, yo no estoy diciendo por usted así, seguro me vio, ya le dijeron: no, yo no lo he visto a ninguno de ustedes, no. Sí, es que luego van a decir: me está diciendo por mí. Yo no, si fue o no fue, bueno, está bien, bueno, ¿verdad? Qué hermoso sería que desde el sábado a las 11 de la noche estuviésemos con nuestro banquito ahí afuera.
Yo siempre llego tarde. Ya empezó la reunión, ya es una costumbre, ya estoy acostumbrado. Y una y otra vez me dice el hermano, y una y otra vez lo anuncian y no pasa nada. No estoy cuidando mi vida. Tengo que hacer algo para que yo pueda obtener esa sanidad. El domingo vamos a hablar un poquito acerca de esto, de la enfermedad. ¿Sí? Hermanos, necesitamos usted y yo poder buscar a Dios, tener esa pasión por Dios, que haya una hambre, que haya sed, esa sed. ¿Cuántos han tenido sed que ya no aguanta, que dice lo que sea? ¿Verdad que sí? Hermanos, que tengamos una sed por Cristo. De verdad, mire, yo le aseguro, estoy 100% seguro que si el día o la próxima semana o el próximo mes nos dicen las iglesias cristianas van a ser cerradas, todo mundo querrá estar aquí, porque las iglesias cristianas fueron cerradas y se llenaría de llamadas mi celular. Hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora dónde nos vamos a reunir? Estoy 100% seguro que eso pasaría. ¿Por qué no sucede hoy? ¿Por qué no prevemos? ¿Por qué no nos adelantamos para no sentir esa culpabilidad? ¿Por qué no comienzo a trabajar en el reino para no sentir una culpabilidad terrible cuando el Señor venga por la iglesia, o cuando muera un familiar, o cuando muera un hermano? ¿Por qué no preveo antes? ¿Por qué no busco antes? ¿Por qué no lo hago antes? Estoy tan acostumbrado a llevar esa culpabilidad en mi vida. Y Dios desea poder quitar esas cosas de nuestro corazón. Vamos a alabar el nombre del Señor. Entonces, número 1, nos ayuda como alarma. Número 2, el acusador de nuestra alma lo utiliza para estarnos ahí, ¿verdad? Pues poniendo el pie, perdón por la expresión, para no caminar. Y lo tercero, hermanos, y esto es peligrosísimo, porque muchas veces esa culpabilidad hace que el corazón se cauterice. Alguien ha tenido una ampollita por ahí y después se hace una cicatriz y se hace un callito y se le ha pasado. Y usted se toca y ya no siente, ¿verdad que no? ¿Sí? Una quemada o algo. Usted se toca y ya está durito, la piel está dura. Se puede picar con una aguja y no le duele, porque está cauterizado, está duro. ¿Sí? Y muchas veces la culpabilidad, hermanos, el pecado hace que el corazón se cauterice y ya no siento culpa de nada. Ya no siento feo de nada. O sea, escucho lo que dice el hermano y hago, y ya no siento nada en mi corazón. No siento ni vergüenza, no siento ni pesar, no siento ni tristeza. Sigo actuando de la misma manera, me da igual, ¿verdad? Todo lo que sucede a mi alrededor. Eso es peligroso, porque en muchos corazones esto ha pasado. Se ha cauterizado el corazón, hermanos. Ya no hay sensibilidad. Ya no soy sensible al toque de Dios. Ya no soy sensible a los hermanos. Ya no soy sensible a extender mi mano. Ya no soy sensible a nada. ¿Sí? Y esto es peligroso. Esa culpa dentro de nosotros, ¿verdad?, cauteriza por completo ya el corazón. ¿Sí? Y podemos hacer muchas cosas como si nada. Hay mucha gente aquí en muchas iglesias como este lugar, ¿verdad?, que entran cada día de reunión y que cantan y que levantan manos, pero que salen de este lugar o de los lugares de reunión y siguen una vida de pecado sin culpa alguna. No pasa nada. ¿Y saben cuál es la justificación que siempre se escucha? Pues es que ellos también lo hacen. Yo he escuchado esto infinidad de veces. Es que ellos también lo hacen. Y yo siempre he dicho, el hecho que lo hagan todos no quiere decir que está bien hecho. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero mi corazón está cauterizado.
Ya no hay sentimiento alguno, ya no siento nada, ya verdad, vuelvo a repetirlo, ya me da igual. Dice Tito capítulo 1 versículo 15, vamos ahí por favor, estoy próximo a terminar. Tito capítulo 1 versículo 15 y 16 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompidas. ¿Sí? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire, profesan conocer a Dios, dicen conocer a Dios, dicen que son cristianos, dicen que se reúnen, dicen que esto, que el otro, pero dice ahí, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, hay capítulo 3, ahí mismo, y vamos ahí al versículo 8. Vamos a leer hasta el 11, amén. ¿Sí lo tiene? Dice así la escritura: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Llega el momento en el cual la conciencia está tan cauterizada que ya no escucha razón alguna, nada, ningún consejo, ninguna palabra, toda palabra es mala, toda palabra le ofende. ¿Por qué? Porque está cauterizado su corazón, ya no está sensibilizado a poder escuchar la palabra, a poder verse reflejado en la palabra y poder ser llevado, ¿verdad? O verse reflejado en la palabra, producir una tristeza que nos lleve al arrepentimiento. Dice: no, no y no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y aunque me menciones, yo también te puedo mencionar versículos, pero en ese cauterizado mi corazón, ¿verdad?, me vuelvo necio. Dice ahí la escritura, pero evita las cuestiones necias. El versículo 11 dice: el tal se ha pervertido y peca. Y bueno, después de una y otra, está cauterizado por completo. Y esto es súper peligroso. Es condenado por su propio juicio, aquí dice la escritura. ¿Sí? Está pecando y lo sabe y no se arrepiente. Está haciendo mal y lo sabe y no se arrepiente. Ese es un corazón cauterizado, una conciencia cauterizada por completo. ¿Sí? Y bueno, hermanos, normalmente una de las características de un corazón cauterizado es tratar de mostrar santidad a los que le rodean. Muestra santidad, muestra su cristianismo, entre comillas, muestra que está bien delante de Dios, pero comienza, ¿verdad?, a convencer. Trata de convencer a fulano, trata de convencer a sutano de las cosas que está viendo. Su corazón está totalmente cauterizado. Y esto es algo que se da en las congregaciones, en las iglesias. Es peligroso tener cauterizada la conciencia. Nos volvemos insensibles y ya no tenemos ese sentimiento de culpabilidad. Romanos 1:28. En esta noche Dios quiere quitar esto de nuestro corazón. Amén, hermanos. Que dejemos a un lado esa mochila, que dejemos a un lado. Y si mi corazón está siendo cauterizado, Señor, blándalo, moldéalo. Romanos 1:28, vamos a leer hasta el versículo 32. ¿Está conmigo? Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Miren, qué tremendo. Esta es la característica de un corazón totalmente cauterizado. ¿Sí? Y necesitamos, ¿verdad?, ser moldeados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 17. Hasta el 23 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Me tardaría mucho en poder explicar esto, pero es interesante, es lo que acabo de mencionar. Cada quien cree actuar como concibe el cristianismo. Aquí a eso se refiere. Dice: por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. ¿De qué dice, hermanos? De la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Sí. Hermanos, yo no sé cómo está nuestra vida hoy, pero necesitamos librarnos de ese sentimiento de culpa que nos impide caminar y continuar, ¿verdad?, en el camino del Señor. ¿Sí? Si usted está sintiendo esa sensación de culpa, ¿verdad?, quizá sea un síntoma de que no estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Bueno, es una alarma que nos va a llevar a arrepentimiento. Acuérdense, me tiene que llevar al arrepentimiento para yo poder, ¿verdad?, otra vez, ¿verdad?, restablecer esa comunión que interrumpí. Dios siempre quiere tener comunión con nosotros. Hemos pecado y ese pecado nos mantiene en riesgo, hermanos, ¿sí? O nos puede llevar a la separación, ¿verdad?, eterna de Dios. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí deseamos eso. Esa alarma, hermanos, es para, escúchame bien, esa alarma es para que usted diga: no seamos condenados. Amén. Es para que usted diga: no seamos condenados, sino para que podamos identificar nuestro pecado y podamos darle solución a esa situación, a ese conflicto, a ese problema. Este es el momento, hermanos, de escuchar la voz del Espíritu Santo y no ignorarla. ¿Sí? No ignorar lo que el Espíritu Santo nos dice. No tratemos de desviar esos sentimientos, ¿verdad?, o dejarlos a un lado. No, hermanos, si hacemos eso nos vamos a enfermar y no va a suceder nada. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es importantísimo para que nos lleve a poder reconciliarnos con el Padre y poder vivir como realmente Dios desea, en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Usted y yo somos libres. Debemos de vivir en esa libertad, hermanos. Amén. ¿En qué punto está nuestra conciencia o nuestra culpa? ¿Redarguida solamente por la conciencia? ¿Redarguida por el Espíritu Santo? ¿Acusada por el diablo? ¿O cauterizada ya? ¿Cómo está, hermanos? Dios quiere traer libertad a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la culpa nos guía a identificar nuestro problema, a arrepentirnos, a que abandonemos ese comportamiento pecaminoso. Amén. Pidamos perdón a Cristo Jesús, que podamos, ¿verdad?, tener esa comunión, esa constancia en la reunión, en la oración, en la alabanza, en la lectura, en escudriñar la Escritura. Hermanos, Dios desea eso. ¿Sí? Isaías 6:7, termino ahí, en donde iniciamos, dice: y tocando con él
sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este versículo va a continuar después. Ahorita lo importante es esto, que sea quitada nuestra culpa y nuestro pecado limpio. Y entonces vendrá la segunda parte. El Señor dirá y preguntará: ¿a quién enviaré? ¿Quién estará listo del Centro Cristiano Samar ahí en San José Iturbide? ¿Quién estará listo? ¿Quién estará dispuesto? Si hoy yo hago el llamado, que diga el Señor, si hoy yo hago el llamado, ¿quién estará listo? Hermanos, que usted y yo podamos decir: heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias te damos de todo nuestro corazón en esta noche. Gracias por tu palabra. Señor, no permitas que esta palabra sea un tropiezo, sea una carga más, sino que al contrario, Señor, esta palabra sea el parteaguas, sea el inicio de algo grandioso que tú comiences a hacer en nuestras vidas. Por favor, Señor, bendice el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta noche, que han dispuesto, Señor, este tiempo para poder estar aquí. Que tu paz y tu amor, Señor, reposen en nuestro corazón. Gracias, muchas gracias, Señor. Señor, si mi corazón ha sido cauterizado, conciencia, Señor, Padre, tú dices que volverías un corazón de piedra a un corazón sensible, a un corazón de carne. Hoy sensibiliza, Señor, nuestro corazón. Espíritu Santo, sensibiliza nuestro interior. Que aprendamos a ser sensibles a tu voz, que aprendamos a obedecer, a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos. Ha sido complicado, ha sido difícil el caminar, sin duda alguna, pero Señor, hoy nos recuerdas que no estamos solos, que tú vas con nosotros. Ayúdanos. El enemigo de nuestras almas, Señor, está tratando de interrumpir ese pensamiento constante que viene a mi mente, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, por esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, ahora puedo saber, Señor, que el enemigo no tiene autoridad sobre mi vida, que el diablo está derrotado, Señor. Lo exhibiste públicamente, triunfando sobre él, sobre ellos, en la cruz del Calvario, Señor, y me has hecho libre. Señor, si mi conciencia solamente, Señor, me redarguye y siento un remordimiento nada más, Señor, y sigo haciendo lo mismo, ayúdame, perdóname, Señor. Ayúdame por tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, redarguye mi corazón para poder hacer lo correcto. Levante su mano y diga: Espíritu Santo, redarguye mi vida para hacer lo correcto, para poder ser fiel, para poder ser veraz, para poder ser responsable, para poder ser efectivo, para poder ser servicial.